Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Somos ACOM, Asociación para la Comunicación sobre Oriente Medio, y hoy tenemos un nuevo vídeo en el que recordamos, para comenzar, las palabras de Bibi Netanyahu acerca de que a los judíos siempre les han perseguido, pero ahora han comenzado por fin a luchar. Podríamos acotar que siempre se han perseguido y siempre se ha mentido y se ha manipulado la realidad en torno a los judíos, en torno específicamente ahora a la naturaleza y el desarrollo del Estado de Israel. Y sobre todo esto lo estamos viviendo con plena actualidad desde que ha comenzado la guerra, ¿no?, entre Israel y Hamás. Para comentar todo ello, pues tenemos a un invitado de absoluta excepción, don Irving Gatell, que es absolutamente polifacético desde la música, la teología, la historia, y en este caso domina como nadie la historia de Israel y del Estado judío en particular. Y por ello te damos muchas gracias, Irving, por estar con nosotros. No, al contrario, Oscar, es un gusto la invitación, de verdad un placer, y pues bueno, aquí seguimos dando lata con todo este asunto. Muy bien. Quizás si hubiera que definir cuál es el pecado original, ¿no?, que se le achaca al judaísmo en la actualidad y al Estado de Israel en particular, casi podríamos decir que es su mera existencia, ¿no? Porque muchas veces toda la polémica que estamos viendo en torno a la guerra actual entre Israel y Hamás, si uno rasca, se encuentra con que es que ya a priori hay unas premisas que prácticamente niegan el derecho legítimo a existir del Estado de Israel, y se habla mucho del concepto de ocupación. ¿Qué nos puedes decir en torno a este famoso concepto de ocupación y de la legitimidad o no del Estado de Israel a existir? Mira, lo primero que tenemos que entender es que el concepto de Estado es un concepto eminentemente jurídico y por lo tanto es una arbitrariedad en el sentido más estricto de la palabra, y que los seres humanos nos hemos ido inventando a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, todo este concepto, porque es un concepto, no es algo que exista como hecho objetivo. Es una cosa que nosotros traemos en la cabeza, que viene evolucionando a lo largo de miles de años, y que es el concepto de legalidad. O sea, de que los seres humanos, para pasarla, resolver la vida lo mejor posible, necesitamos una normatividad. Eso es algo que nuestros ancestros descubrieron ya desde hace miles de años. Y bueno, mucho de la lucha a lo largo de la historia ha sido ir entendiendo cómo funciona mejor la normatividad. Y bueno, pues se supone que las leyes de hoy funcionan mucho mejor que las de hace 100 años, que las de hace 500 años, que las de hace 1000 años, ¿no? O sea, sí, o sea, si ya vemos ahorita que las mujeres votan, que ya se busca la paridad salarial, que ya se habla de derechos humanos, etcétera, pues es evidente, porque es evidente que nuestros conceptos de legalidad van siendo más amplios, más precisos, más claros y más eficientes. Entonces, cuando vamos a hablar de la legitimidad de algo, estamos hablando estrictamente de su apego a la ley, no estamos hablando de subjetividades. Ahí es que yo siento que le cometieron una injusticia, entonces ya no es legítimo. No, perdón. No confundas tus sentimientos con lo que es legítimo. Lo que es legítimo se define por las leyes, por la legislación. Eso es lo que hace legítimo. Entonces, sí, yo entiendo que a veces las leyes son erróneas o incorrectas, pero bueno, hasta el momento nadie ha cuestionado las leyes mediante las cuales se crean los estados, que son las leyes de la ONU, porque solamente hay una institución en todo el mundo reconocida internacionalmente y avalada para tener jurisdicción en esta área tan compleja que es la creación de un país, la validación, la aprobación de que se creó un Estado. Entonces, la legitimidad de un Estado, que un Estado es una ficción, vamos a llamarle así, jurídica, no ficción en el sentido de que sea mentira, sino ficción en el sentido de que es abstracta, una abstracción total, es una representación de la realidad. Pero entonces, el único que otorga legitimidad, es el único organismo que otorga legitimidad a esto, es la ONU, punto. El Estado de Israel se fundó por la implementación de la resolución 181 de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada por mayoría en la Asamblea General en noviembre de 1947. Discusión terminada. Punto. No hay nada que discutir al respecto.
O sea, el fundamento legal para la existencia de Israel lo determinó la ONU, se acabó, no hay más que discutir. No, pero es que yo siento que le robaba, lo que sientas, mijo, no tiene valor alguno cuando estamos hablando en términos jurídicos. Eso resérvatelo para cuando tengas un pleito con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus amigos. Ahí sí expón lo que sientes y ojalá tengas esposa, esposo, amigos que sean lo suficientemente sensibles para tomarlo en cuenta. Pero cuando vamos a hablar de cosas jurídicas, lo que sientes no importa. Si tú tienes un pleito legal en cualquier nivel, así sea con tu vecino, y llegas con el juez y le dices, pero es que yo siento que, mijo, la ley es la ley, punto, se acabó. Tus sentimientos no importan, eso hay que entenderlo. Sí, Irving, eres bien duro, sí, pues sí, ni modo, así es. Así es. La perspectiva... No tiene sentido tratar de negociar con la realidad, lo siento, perdón, ahora sí. Sí, no, disculpa que te he interrumpido. La perspectiva legal y legítima la has dejado perfectamente clara. Y si tomamos la perspectiva histórica, es cierto que en esa tierra que llamamos Palestina vivían tranquilamente una serie de población musulmana llamados palestinos y que de repente desembarcaron, ¿no? Como caídos así del cielo, una serie de judíos y se apropiaron de esas tierras que de manera, vamos a decir, absolutamente inapropiada, ¿no? ¿Cuál es la realidad histórica? Desgraciadamente, este es el cuento que muchísima gente tiene en la cabeza, ¿eh? ¿Cuál es la realidad histórica detrás de esas descripciones? Y es que increíble que no se pongan a investigar tantito, porque eso es tan fácil de demostrar que no es cierto. O sea, mira, velo desde este punto simple. Palestina nunca fue un territorio autónomo. Hasta la creación del Estado de Israel, Palestina nunca fue un territorio autónomo, a menos que nos remontemos al año 63 antes de la era común, que es cuando las tropas del general Pompeyo ocupan lo que es entonces Judea. Bueno, desde el 63 antes de hasta 1948 después de, Palestina no fue un territorio autónomo. Entonces, si vamos a hablar de una invasión judía que de una manera inapropiada, como bien dijiste, se hizo del territorio, está muy difícil, ¿no? Porque estaríamos hablando entonces de una invasión judía a territorio del Imperio Británico, o si hablamos de antes de 1917, a territorio del Imperio Otomano. O sea, judíos pobres, apenas con lo que tienen, pioneros que nada más venían armados con una pala para excavar en el desierto, invadieron al Imperio Otomano, invadieron al Imperio Británico. No me vengan con ese cuento. En primera, ni siquiera, la gente que te dice esto ni siquiera sabe cuánto duró el proceso de migraciones judías, sobre todo ya en la etapa sionista, que son las que van a sentar las bases para la construcción de, para la construcción de la sociedad israelí, ya cuando se funda el Estado. No estamos hablando de un proceso que se dio en 1948. El proceso de migración real empieza desde 1840. Y el proceso de migración sionista que se va intensificando empieza en 1882. Entonces, estamos hablando de un proceso que se extiende a lo largo de, ¿qué? 60 años, más de 60 años, que no es una única migración y que en un principio sobre todo se basa en grupos judíos que le compran tierra al Imperio Otomano. Se la compran a veces directamente al sultán, o bueno, sus autoridades representativas allí, o se la compran a gente que no está usando la tierra y la quiere vender, pero entonces toda esa base judía que va a llegar a lo que es la Palestina otomana en un primer momento y luego a la Palestina británica, llega comprando tierras, o llega a establecerse en tierras que se habían comprado. No hubo ningún despojo. Ahora, eso es un primer hecho histórico claramente verificable, porque todavía existen los documentos, los títulos de propiedad, otorgados en tiempos otomanos o en tiempos británicos. Ahí están los documentos. Pero hay otro detalle aquí. Un segundo detalle importante es que el territorio estaba mayoritariamente vacío. Mira, ahorita Israel tiene casi 10 millones de habitantes, tal vez ya llegó a los 10 millones de habitantes. Su densidad de población creo que andaba por ahí de arriba de los 400 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso es una densidad de población baja. Claro, lo que pasa en Israel es que la mitad de abajo, todo lo que es el piquito del Negev, está prácticamente vacío. Entonces, la población se distribuye, fíjate, 10 millones de habitantes se distribuyen en lo que es la franja central, que es lo que podemos decir a la altura de Jerusalén, Tel Aviv,
el Mar Muerto, esa franja, y obviamente en el norte, ¿no? Lo que en hebreo se llama el Galil o Galilea. En esas dos zonas es en donde se distribuyen 10 millones de habitantes que no viven amontonados, viven bastante cómodos y con bastante espacio, tanto que no ha urgido poblar el Negev, que es lo que está abajo. Ahora imagínate, cuando viene el momento de crear el Estado de Israel en 1948, estamos hablando de apenas un poco más de 500,000 habitantes, tal vez 600,000 en esa zona. Corrijo fecha. Cuando viene la primera declaración para crear el Estado de Israel en 1917, la declaración Balfour, estamos hablando de 500,000 habitantes en esa zona. Cuando estamos hablando ya de la época en la que se crea el Estado de Israel en 1948, ya llegaron 1 millón de personas más, no nada más judíos, también musulmanes. Para 1948 hay 1,5 millones de personas, 1 millón de árabes y 500,000 judíos. Pero fíjate, si ahorita con 10 millones está vacío, imagínate cómo estaba con 1,5 millones o cómo estaba con 500,000. Entonces, toda esta idea de, es que el territorio lo llegaron a invadir, una, cierto. Dos, llegaron a despojar, tampoco es cierto, el territorio estaba vacío. Había lugar para que se metiera todo eso y 20 veces más gente. Entonces, estos dos datos ya de por sí son erróneos. Y hay todavía un tercero que es todavía más importante. Fíjate lo que implica esto. Palestina es el nombre que el emperador romano le da, el emperador Adriano le da en el año 135 al territorio como hacerle contra los judíos. Pero Palestina es un concepto que históricamente solo estuvo claro en la mente de judíos y cristianos, no de musulmanes. Los únicos que a lo largo de toda la historia tuvieron bien claro qué era Palestina eran judíos y cristianos. ¿Por qué? Por sus narrativas religiosas. Porque en el Tanaj, la Biblia hebrea, pues ahí te cuenta, o sea, sobre todo lo del reino del rey David, de Salomón, todo lo que abarcaba, todo lo que era conquista extra, pero lo que abarcaba esencialmente el reino. Bueno, eso es lo que define la idea ancestral israelita o judía de lo que es el hogar judío. Y que luego los romanos le ponen Palestina. Bueno, está bien, eso es Palestina. Y en el caso del cristianismo, por los relatos del Nuevo Testamento, que te cuentan que Jesús anduvo en Galilea, Samaria, Judea, o sea, es una narrativa muy distinta, va por otro lado, pero se desenvuelve en el mismo territorio. Entonces los cristianos también tienen una idea muy clara de lo que es Palestina. Bueno, de lo que es Judea, Samaria y Galilea, y luego cuando Adriano dice, ahora se llama Palestina, bueno, se llama Palestina, ¿no? Pero tenemos bien claro qué es. Los musulmanes no tuvieron esa idea. ¿Por qué? Porque en la narrativa religiosa musulmana, estamos hablando de una época en la que todo se basa, judíos, cristianos y musulmanes se basan en sus narrativas religiosas. En la narrativa religiosa musulmana, nada más se menciona Jerusalén, y eso está en la discusión, ¿no? Si la última mezquita, la mezquita más lejana, es la de Jerusalén o no. Estrictamente hablando, se sabe que no. Ok, dejemos eso de lado y tomemos la versión, porque en este caso no importa tanto lo que haya dicho originalmente el texto, sino lo que la gente luego cree. Y la creencia de la gente es que se refiere a Jerusalén. Ok, se refiere a Jerusalén, pero nada más a Jerusalén. Por eso, en el constructo, en el imaginario colectivo de los musulmanes, lo único que realmente tiene importancia es Jerusalén. Y a lo largo de todos los siglos que ese territorio va a estar dominado por musulmanes, ustedes lo pueden consultar en Wikipedia, revisando los mapas de cómo organizaban su territorio los omeyas, los abásidas, los mamelucos, los otomanos, o sea, todos estos reinos o imperios musulmanes que gobernaron entre el siglo VII y 1917, van a poder corroborar cómo lo que es el territorio de Palestina, que entendemos como Palestina, lo cortaban, lo recortaban, lo distribuían, lo redistribuían, siempre seccionándolo entre el centro administrativo que estaba en Beirut o el centro administrativo que estaba en Damasco. En ayalatos, celayatos, este tipo de estructuras administrativas que utilizaban los musulmanes, y digamos que lo único que se nota que siempre tuvieron como que en mucha consideración fue la zona de Jerusalén. Entonces, ya los otomanos la van a poner aparte para que se gobierne directamente desde Ankara,
y va a ser el Mustafarrato de Jerusalén. Pero lo demás lo parten, lo pegan, lo despegan, lo separan, lo rompen, porque ellos no tienen el concepto de Palestina como un territorio definido. Los árabes durante toda esta época sí hablaron de Palestina, o sea, sí la mencionan en varios documentos, pero está muy claro que hablan de ella, haz de cuenta como nosotros hablamos de Mesopotamia. O sea, Mesopotamia es una región, pero no es un país, ni es un territorio estrictamente definido. A veces nos referimos a Mesopotamia como si fuera específicamente Irak, bueno, por los babilonios, todos ellos, ¿no? Pero pocas veces nos ponemos a pensar que en realidad Mesopotamia, en estricto la tierra entre dos ríos, también incluye Siria y también incluye parte de Turquía, porque desde allá vienen los ríos Tigris y Éufrates. Entonces, lo de Mesopotamia es una manera un tanto coloquial, digamos cultural, no política, de referirnos a una región. Y por eso si vamos a hablar de mesopotámicos en la antigüedad, o sea, en realidad pueden ser babilonios, y babilonios pueden ser del primer imperio, el amorreo, o luego de los casitas, o cashbin, caldeos, que les llaman también, o pueden ser asirios, o pueden ser gutúes, o pueden ser acadios, o pueden ser sumerios, o pueden ser kurdos, o pueden ser lo que quieras. O sea, no es un término que hable de alguien definidamente, sino nada más de un territorio que existe culturalmente allí en tu cabeza, pero que nunca ha tenido una existencia objetiva en la realidad, y a eso me refiero a fronteras políticamente aprobadas, porque en tu narrativa lo único importante es Jerusalén. Y por lo tanto, bueno, ¿quiénes son los palestinos? Pues, no, pues la gente que vive allí. Y no importa si son judíos o son musulmanes o son cristianos. Los viven allá, son palestinos, ¿no? Pero a ver, vamos a ponernos en orden. Ya si nos vamos a poner a hablar en serio, me tienes que decir, ese judío, ese árabe o musulmán o ese cristiano, ¿en dónde viven? Si es en el Mustafarrato de Jerusalén, sus impuestos los pagan acá. Si están en las zonas que se administran desde Beirut, bueno, entonces tienen que organizarse con Beirut. Y si es en las de Damasco, con los de Damasco. El punto es, en la mentalidad musulmana, en la mentalidad árabe, Palestina en términos concretos no existe, como sí existe en la mentalidad cristiana y judía. Y por eso las únicas dos veces que Palestina fue un territorio otra vez bien definido, así con fronteras muy parecidas a lo que tenemos en la cabeza hoy, van a ser durante el siglo que funciona el Reino Cruzado de Jerusalén, que abarca básicamente ese territorio y un poquito más de Jordania, y luego hasta 1917, que los ingleses le quitan el territorio a los turcos y fundan el Mandato Británico de Palestina. Pero entonces fíjate cómo Palestina ni siquiera es un concepto que haya sido de importancia capital en la cultura musulmana, que los árabes cristianos sí lo tenían y era referente, pero no los musulmanes. Entonces, pues obviamente, a ver, con toda esa ambigüedad, ¿me vas a venir a decir desde la perspectiva árabe, como hoy se maneja, que ahí estábamos los palestinos y los judíos nos vinieron a invadir? O sea, es un relato que no se sustenta en los hechos históricos. Entonces, la realidad es que palestino siempre se le llamó al judío y al árabe por igual, de una manera muy genérica, y de una manera más específica, ¿qué te diré? A partir de 1850, 60, ¿por qué? Porque todo el intercambio, el reforzamiento de las relaciones que se empiezan a dar entre Inglaterra, sobre todo Inglaterra, y los otomanos, aquí va a ser muy importante porque este es el punto donde Egipto ya se independizó de los otomanos, y por ahí de mediados del siglo XIX, los egipcios en un momento dado le quitan el control a los otomanos, el control de todo ese territorio, de lo que es Palestina. Los ingleses van a intervenir bombardeando Acre, atacándolos en Acre, van a obligar a los egipcios a replegarse y le van a ayudar a los otomanos a recuperar el control de la zona. Entonces, a partir de ahí, como que va a empezar a haber más presencia política y militar cada vez inglesa, sobre todo, en la zona, y entonces los otomanos también se van a empezar a acostumbrar, se nota en la documentación, a referirse con mayor frecuencia a Palestina, pero esto es por influencia europea. Y bueno, solamente hasta que se derrumba el Imperio Otomano, eso queda como un protectorado británico, se funda ahora sí Palestina. Y de todas maneras, desde 1917 hasta 1948, se le llamaba palestinos a judíos y árabes por igual. Va a ser la época en la que se va a fundar, por ejemplo, el Banco de Palestina, lo fundan judíos, puros judíos, en la que se va a fundar el Palestine Post, que es el antecedente del Jerusalem Post,
un periódico palestino, pero lo van a fundar puros judíos. Se va a fundar, por ejemplo, también la Orquesta Filarmónica de Palestina, y en ella dirigía y tocaban puros judíos, porque los judíos eran palestinos en ese momento. Toda esta narrativa en la que lo judío es la contraposición del palestino es una ficción fundamentada en una mentira. Los judíos eran los palestinos en ese momento, junto con los árabes. Todos eran palestinos. Israel, el día de hoy, es la manera en la que evolucionó políticamente Palestina. Y los judíos israelíes del día de hoy es la manera en la que evolucionaron políticamente los palestinos. Entonces, esos son los hechos históricos. Y cualquiera que quiera darse un gardeo por internet lo puede corroborar. Todo lo demás es cuento y propaganda. Venga, pues seguimos. Te lanzo la siguiente pregunta. En otro orden de cosas, Irwin, ¿cómo podemos explicar esa extraña alianza, cooperación y amistad incluso, ¿no?, entre ese islamismo, además de corte más radical, y la izquierda, que si uno observa la izquierda, tras el estrepitoso, todavía resuena, fracaso económico, y que por desgracia siguen en algunos países experimentándolo, ¿no?, se ha agarrado ciertas banderas como el feminismo, el homosexualismo, etcétera, esa defensa de ciertos colectivos, cuando esos colectivos, si hay un lugar del mundo en el que se violentan, son precisamente en este tipo de lugares, ¿no?, de teocracias islámicas radicales. ¿Cómo podemos explicar en términos ideológicos, políticos, esta extraña alianza? Bueno, la culpa es de Foucault, de Michel Foucault, literalmente. Mira, obviamente lo que estoy haciendo es una exageración, porque pues en realidad es algo que evidentemente tenía que pasar, ¿no? O sea, las dinámicas históricas son apabullantes, entonces lo que pasó más bien yo creo que tenía que pasar, pero aunque Foucault es un factor contingente en este proceso, pues es al que le tocó, tuvo la mala suerte de ser el culpable en términos coyunturales, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Aquí, pues, a ver, hay que ser claros y directos. Esto va a hacer enojar a mucha gente, pero pues ni modo, ya hasta me divierte hacer enojar a la gente con esto. A ver, Bien, sí, adelante. El marxismo fracasó. Marxismo es un fracaso rotundo y ya verdaderamente es una necedad de querer seguir insistiendo con eso, ¿no? O sea, con los neomarxismos, con el marxismo crítico, ya, o sea, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque el marxismo se basa en una idea fetichista de la riqueza. O sea, toda la teoría del valor-trabajo de Marx, o sea, la pura idea de pensar que el trabajo le concede valor al bien que se produce, a la mercancía que se produce, conlleva la idea de que el objeto como tal tiene un valor intrínseco. Bueno, cuando estamos hablando de economía, no, ningún objeto lo tiene. El valor intrínseco de un objeto en las dinámicas económicas se los da el mercado. Si te lo compran, no tiene que ver con si es bonito, si es útil, si es indispensable, no tiene que ver con eso, nada más tiene que ver con que haya gente que te lo quiera comprar, punto. O sea, las piezas, el tráfico de piezas arqueológicas es uno de los tráficos de objetos más inútiles del mundo mundial. O sea, ¿de qué te sirve tener una figurita hecha hace 4,000 años ahí, escondida en una bóveda? De nada, es inútil, pero hay gente que paga por eso. Pues bueno, es el mercado el que va a determinar que eso sea carísimo, ¿no? En fin, o sea, Marx se equivocó catastróficamente al suponer que la riqueza es un factor de suma cero, o sea, y que tiene un valor por sí misma, y que por lo tanto hay que redistribuirla. Ya desde finales del siglo XIX, Leonard Bernstein, no, ese es el director, Edward Bernstein, uno de los grandes ideólogos de la socialdemocracia no marxista, Edward Bernstein criticaba que Marx había fallado completamente al suponer que la dinámica de explotación de la clase obrera siempre iba a ser igual. Obviamente Marx basaba en eso la posibilidad de integrar a todos los obreros del mundo, esta famosa frase, ¿no?, con la que cierra el manifiesto del Partido Comunista, proletarios del mundo. Y Marx soñaba con que eso es lo que iba a permitir que se diera la cohesión de todo un movimiento internacional basado en la conciencia de clase, esa otra de tantas ficciones que se le ocurrieron. Entonces,
Bernstein ya en este momento señala que la calidad de vida de las clases obreras sí se nota, fíjate, ya a finales del siglo XIX, que está mejorando dentro de las sociedades industriales. Y es que aquí está el factor que Marx no quiso tomar en cuenta. La producción industrial provoca, genera también, y sobre todo cuando los gobiernos aprenden a manejar eso, es lo que genera que los mercados crezcan. Cuando los mercados crecen, hay más gente siendo contratada, hay más gente cobrando dinero, hay más gente consumiendo. Y entonces eso le da viabilidad al mercado que ha crecido, ¿no? Entonces, permíteme aquí, Irwin, disculpa que te interrumpa, un pequeño paréntesis. Es que lo que estás comentando me viene a la cabeza esa demostración tan buena que hizo Paul Johnson en su libro de intelectuales sobre Marx, cómo demostró que en su obra El Capital mintió deliberadamente sobre las cifras y estadísticas del índice de vida, ¿no? De nivel de vida de los trabajadores en Inglaterra. Los famosos Blue Books, en los que él basaba supuestamente sus citas de datos para demostrar cómo estaban empobreciéndose las masas trabajadoras, es justo cuando uno revisa esos datos, se ve que a nadie le dio por revisar antes, pero si dicen todo lo contrario estos datos, ¿no? O sea, el propio Marx ya descaradamente mintió cuando estaba redactando El Capital. Y ahora, imagínate, pero fíjate, aunque no hubiera mentido, lo que nos ha demostrado los 175 años que van desde que se publicó el Capital, el manifiesto, el Capital se publica que como 20 años después. Del Capital para acá, el siglo y medio que va del Capital para acá, bueno, ya dieron toda la evidencia de que es al revés. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el modelo industrial capitalista liberal desarrolló una capacidad que no había desarrollado ningún otro sistema, que es la de corregirse. O sea, y es que es lógico, estamos hablando del pragmatismo de un comerciante, de comerciantes. O sea, si a mí me cuesta $2 fabricar esta prenda, no la puedo vender en $2. Sería lo más ocioso del mundo, y menos la puedo vender de 1.99 para abajo. La tengo que vender por lo menos de 2.10, ¿no? Para arriba, o sea, depende cuánto vaya yo a vender. Si mi producto se va a vender poco, por ejemplo, son pinturas, obras de arte, bueno, el margen de ganancia que le tengo que poner tiene que ser amplio para que yo pueda vivir de eso. Si voy a vender golosinas, pues basta con que le gane 10 centavos, ¿no? Porque se van a vender por miles y miles y miles. Entonces, pero el punto está en que el comerciante por naturaleza se tiene que adaptar a las circunstancias o morir en el intento, y por lo tanto el capitalismo siempre ha sido profundamente pragmático, y cuando han ido apareciendo estorbos o fallos, lo primero que hace es buscar la manera de corregirlos de manera espontánea. En cambio, el marxismo, cuando encuentra estorbos o fallos, lo primero que hace es buscar la manera de echarle la culpa a otro y justificarlos. Entonces, por eso, la diferencia, hablando de economía, entre un comerciante y un filósofo, pues es que el comerciante sabe que es de vida o muerte. El filósofo puede quedarse 200 años defendiendo una tontería. Perdón, es la realidad. Digo, los filósofos cómo defenden cuando les dices, no, mijo, o sea, tu punto de vista no es mejor, pero ni por error al de un comerciante. Ellos entienden mejor cómo funciona el dinero que tú. Se ofenden, ¿no? No, ¿qué me importa estas alturas? Bueno, mira, el caso es que durante todo el siglo XX lo que va a pasar es que se va a confirmar ese fracaso del marxismo. Y ya para la época de la posguerra, sobre todo a partir de que el modelo socialdemócrata, sobre todo en el norte de Europa, se va a deslindar definitivamente de las doctrinas marxistas, o sea, todo lo que es la Internacional Socialista, y sobre todo Alemania, que es la que da el primer paso, cuando en los años 50 declaran que pues la socialdemocracia no está en contra del libre mercado, ¿no? Que era una manera amable de decir el marxismo a la basura. O sea, vamos a hacer economías capitalistas con gobiernos socialdemócratas. Bueno. Una tercera vía. Pues sí, se supone una tercera vía, ¿no? Que hay mucho que discutir ahí al respecto, pero bueno, sí, vamos a dejarlo así en la tercera vía. Y lo que va a terminar por pasar es que las clases obreras, sobre todo en los países que son capitalistas, van a alcanzar un nivel de vida que no tenían ni remotamente en el siglo XIX. Entonces, ahí tienes a Herbert Marcuse, ¿no? También histérico, o sea, furioso. Herbert Marcuse se quejaba amargamente de esta mejora en las condiciones de vida de los obreros, porque decía, es que si los obreros empiezan a vivir bien, ya no van a querer hacer la revolución.
De eso se trata, mijo. O sea, no sé si entendiste, pero de eso se trata. Bueno, así es, así son los neomarxismos, ¿no? ¿Qué pasa? Que llegas a los años 60 y tienes al marxismo en franco declive. O sea, ya, fíjate, de repente, no sé qué edad tengas tú, yo tengo 52 años, o sea, todavía me tocó vivir la colita de la Guerra Fría ya siendo adulto. Sí. Entonces, en ese tiempo, hablar de los 60 era como tan lejano, pero hablar, por ejemplo, de 1968, de las primaveras, al momento en que se empezó a colapsar la Unión Soviética, son 20 años, o sea, menos de lo que llevamos ya en el siglo XXI, ¿no? O sea, no es nada de tiempo en realidad, fue muy poco tiempo. En los años 60 estaba sentenciando a muerte al modelo soviético, nada más que todavía la gente no lo veía. Pero bueno, no importa que la gente no lo vea, las dinámicas sociales ahí están. Entonces, en una época en la que está terminando de consumarse el fracaso del marxismo, aunque la gente todavía no lo vea, lo que va a llamar mucho la atención, lo que va a impactar muy fuerte en Estados Unidos, van a ser una serie de conferencias que dictan Michel Foucault y Jacques Derrida, donde van a exponer puntos de vista sobre diferentes temas. Foucault le metía mucho al tema del poder. Los análisis de Foucault sobre las dinámicas de poder son brillantes. Derrida con todo este rollo de la deconstrucción, aunque él básicamente trabajaba en el aspecto literario, pero pues por supuesto eso tenía implicaciones o derivaciones filosóficas y políticas muy interesantes, ¿no? Foucault también habló mucho sobre el origen del individualismo, algo le llamaba muchísimo la atención eso, cómo la humanidad, toda la historia fue eminentemente colectivista y a partir de la Ilustración empieza a desarrollarse el individualismo como virtud. Y bueno, ahora, Foucault y Derrida son parte de una generación de filósofos europeos, sobre todo franceses, los postestructuralistas franceses, que van a soltar críticas muy feroces contra la civilización occidental. Va a haber otro ahí austriaco que también es feroz, aunque él está trabajando en el área de la filosofía de la ciencia, que es Paul Feyerabend. Estos filósofos van a vapulear durísimo a la sociedad occidental, a la cultura occidental, y tiene lógica. O sea, fueron los que les tocó ver enfrente de sus narices el colapso de esa civilización durante la Segunda Guerra Mundial. Y a veces desde posiciones incómodas. Foucault, pues como un francés que tuvo que ver cómo los nazis aplastaban su país. Derrida, como un judío argelino, todavía en Argelia, muerto de pánico de saber que el holocausto también se les venía a ellos. Bueno, lo detuvieron antes y la comunidad a la que perteneció Derrida no vivió ese problema, vivió otros. Y probablemente la parte más difícil de todas la llevó Paul Feyerabend, porque fue nazi. Y él fue soldado condecorado de las tropas alemanas y regresó con heridas de guerra y todo eso, ¿no? Entonces, son tres filósofos que cada uno a su modo van a plantear críticas muy fuertes contra la cultura occidental. Y sobre todo van a meterse mucho con los rollos del problema de las hegemonías, o sea, esto de lo que Gramsci ya había planteado un primer, digamos, esbozo teórico completo, pero como el problema, pues obviamente de Occidente ha sido esa mentalidad imperialista, colonialista, que los llevó a colapsar en la Segunda Guerra Mundial. Ok. Nadie se dio cuenta en ese momento, eso apenas hasta ahorita lo estamos pudiendo evaluar en toda su complejidad, como a partir de ese boom que de repente va a tener el postestructuralismo francés en Estados Unidos, va a empezar a surgir lo que llamamos ahora filosofía posmoderna, y que es una filosofía que va a ponerse en contra radical del mundo occidental, sobre todo en contra del concepto de razón, de racionalismo, no de la tendencia filosófica anterior, sino de la racionalidad, más bien llamémosle así, que viene de la Ilustración europea. Que porque es colonialista, que porque es imperialista, que porque se impusieron con violencia en todo el mundo, que porque obligaron a todos los pueblos nativos tan lindos y tan bonitos que eran. Sí, también se mataban y se despedazaban entre ellos, ¿no? Pero lo cool el día de hoy es romantizarlos. Les impusieron a fuerzas pensar de manera racional europea, ¿no? Entonces viene todo este discurso antioccidental, antieuropeo, basado en muchas de estas críticas de Foucault, Derrida, no nada más de ellos, Deleuze, Barbet, todos estos franceses, Feyerabend por un lado, y poquito también un gringo, Thomas Kuhn, aunque a Thomas Kuhn es al que menos entiende, ¿no? Pero entonces,
Lo que va a terminar por pasar con el posmodernismo es que ante el fracaso del marxismo de reivindicar la causa obrera y considerando que los obreros ya están viviendo muy bien en el mundo capitalista, el posmodernismo va a tomar otras banderas. La dinámica va a ser la misma que tenía el marxismo con la causa obrera, pero como eso ya valió, ya murió, entonces ahora vamos a empezar a defender, vamos a reforzar la lucha feminista. Esa ya venía desde atrás, no es posmoderna. Al contrario, el posmodernismo ha contaminado completamente el verdadero feminismo. Pero bueno, vamos a retomar la causa feminista, vamos a retomar la causa de los afroamericanos, por ejemplo, que también ya venía de atrás. O sea, Martin Luther King habría agarrado a golpes a los posmodernos de hoy. O sea, Martin Luther King se vomitaría de escuchar las burradas que dicen y hacen los posmodernos de hoy. Black Lives Matter y todo eso. Vamos a retomar esa lucha. Luego vamos a retomar la lucha del colectivo gay, lésbico gay. Y como se nos van acabando las luchas y no tenemos éxito en nada, cuando ya no tienes más minorías que defender, las tienes que empezar a inventar. Y entonces, bueno, ahora cada rato aparece una nueva minoría que exige derechos, que exige que se hagan leyes a su acomodo. Y bueno, y entre todo esto, pues por supuesto las luchas étnicas también se van a volver importantes. Y ahí es donde viene la gran metida de pata de Foucault, que lo mandan de corresponsal, fue una persona que estuvo muy cercana a todo el proceso de revolución iraní, y aunque Foucault sí señaló que el movimiento de los ayatolás era riesgoso, o sea, implicaba riesgos fuertes, Foucault siempre se mantuvo en un principio con la esperanza de que la revolución iraní se iba a convertir en el modelo a seguir por todas las revoluciones antisistema, o sea, anti Estados Unidos, para pronto, ¿no? O sea, porque siempre es que estamos en contra del sistema. No, estás en contra de los gringos. Punto. O sea, ese es el punto. Dilo, no, que no te dé pena. Entonces, antisistema, antigringo, anti-yanqui, antioccidente. Incluso en sus momentos más delirantes, Foucault llega a decir que no hay ningún, o sea, no se ve por ningún lado que el ayatollah Khomeini tenga intenciones de establecer una teocracia en Irán. No, pues obviamente a las 3 semanas de triunfo de la revolución, Foucault ya se estaba teniendo que tragar sus palabras. Y escribió por ahí una que otra cosita como para decir, bueno, pues sí, la regué, ¿no? Pero ¿a quién le hace caso la gente? O sea, la mayoría de los fans de Foucault jamás se han sentado a leer toda la visión crítica que Foucault, limitada, pero crítica, que sí llegó a desarrollar de la revolución iraní. No, con lo que se quedan es con todo este idealismo estúpido, porque no hay otra manera de llamarlo, de que por el hecho de estar en contra de los gringos es el modelo a seguir de lo antisistémico. Entonces, ahí es donde se da esa conexión de una ideología occidental resentida, porque al final de cuentas nada más es eso, una ideología occidental de resentidos que de repente nada más por ver que este tipo de movimientos en el mundo islámico son ferozmente antioccidentales y ferozmente antigringos y por lo tanto ferozmente antiisraelíes, hay que apoyarlos, hay que estar con la resistencia. Y ahí es en donde se va a empezar a construir, se va a empezar a fraguar esta complicidad, voy a decirlo así, esta complicidad de las gallinas con Kentucky Fried Chicken. O sea, porque no hay otra manera de describirla. O sea, esta complicidad de un montón de combos de gente que está luchando por la defensa de minorías aquí, bueno, todo el movimiento queer, que es como le llamaríamos ahorita desde las últimas aportaciones intelectuales nefastas de Nueva York, todo el movimiento queer, de pronto apoyando a una ideología imperialista, totalitaria, misógina, homófoba, feudal, brutal, criminal, asesina, que no respeta minorías ni derechos humanos, nada más porque están en contra de Occidente. Y bueno, mira, los otros, o sea, ¿qué te diré? Así que el ayatollah se muriera de ganas de que todos esos bolsonsos lo empezaran a apoyar, pues no, o sea, la verdad ni le interesaba. Pero bueno, si de repente descubres que Estados Unidos o que el mundo occidental se está llenando de tontos útiles, bueno, pues también lo empiezas a aprovechar, les empiezas a meter dinero por ahí, por medio de
agrupaciones políticas que fomenten eso, ¿no? Entonces, de las conferencias de Foucault llegaron a los profesores universitarios, de los profesores universitarios llegó una segunda generación de profesores universitarios, digamos que las de los 90, los inicios del siglo XXI, que ya desde chicos habían sido educados en esa visión, y pues por lo tanto ahorita tenemos a los egresados que estudiaron con los profesores que ya fueron educados en esa visión. Y por eso es cuando ahorita el mundo está explotando, así, pero desparramándose, la imbecilidad posmoderna por todos lados. Que mira, la buena noticia, la mala noticia es que eso todavía tiene pila para un rato, pero la buena es que pues justo porque son tan tontos, no tienen probabilidades de éxito. O sea, son una generación que se va a llevar a la tumba todas sus tonterías y que nadie los va a pelar. O sea, bueno, de hecho... sí, sigue, perdón. Bueno, remato con esto. Lo que estás viendo ahorita, por ejemplo, en Estados Unidos, que ya con el IVA en las universidades, que ya los donadores así fuertes dijeron, ¿saben qué? Se cancela, o sea, a ver, tenemos este problema de antisemitismo en el campus, ¿qué vamos a hacer? Y Harvard, Columbia, no, pues no podemos hacer nada porque la libertad de expresión, ok, no, espérame, tú no, yo sí, no hay dinero. Oye, pues no, cállate, no hay dinero, punto. Es mi dinero, yo decido a quién se lo doy, se te acabó. Todas las universidades gringas van a tener un problemón de financiamiento porque muchos de los más importantes donadores están diciendo, ¿saben qué? Váyanse al diablo con sus porquerías de contenidos. O los que han sido descubiertos dentro de las universidades que están participando en todos estos movimientos en apoyo a Hamas específicamente, o sea, ya no nada más es al pueblo palestino, sino a Hamas incluso. Entonces ya las ofertas de trabajo que ya tenían así de alumnos destacados, ¿sabes qué? Cancelado, no me interesa contratar. Está bien, ¿para qué contratas a alguien que te va a estar organizando motines en la empresa en vez de ponerse a trabajar? Ay, eres un explotador. No, mijo, a las empresas se va a trabajar, no a hacer activismo. Perdón, ubícate. Luego, el dentista en Miami, ¿no? Que lo vieron arrancándolos, bueno, pues ya fuera del trabajo, ya sí ha estado pasando. Esto ya nada más es una probadita de lo que se viene. Digamos, la conducción del mundo de manera natural, esto no es un plan maquiavélico diseñado por Irving Gatel en la soledad de su recámara en Ciudad de México, no, de manera natural lo que va a suceder es que la generación que todavía tiene ahorita el poder no se lo va a pasar a la siguiente generación, a la generación queer, porque esa por sí misma se está anulando. Al final de cuentas el poder lo va a heredar la siguiente. Te lo puedo garantizar. No te hago una apuesta porque ya vamos a hacer huesos secos cuando se pueda corroborar, pero a finales del siglo XXI te puedo garantizar que se va a ver ahí un boquete generacional de cómo una generación de 80 años le heredó el poder no a la de 60 o 50, sino la de 40 o 30. Bueno, quedará este vídeo como testigo de esa... La generación Rip Van Winkle, ¿no? La generación intermedia se anuló a sí misma por seguir esta ideología tonta, pero bueno, hacia grandes rasgos ya te conté dónde se dio ese cruce absurdo, irracional completamente. Pero bueno, es curioso. Sí, efectivamente, es curioso porque estos ejemplos que citabas del famoso Go Woke, Go Broke, ¿no? Hasta ahora los estamos viendo como los experimentaban grandes compañías, ¿no? Tipo Disney. Es que desde que las personas woke, ¿no? Podemos decir, están empezando a ponerlo en práctica respecto al tema antisemita en este contexto de la guerra, es que ya están experimentando ese broke, ¿no? Ese irse, ya sabemos dónde, a nivel personal. Ya no hablamos de grandes compañías tipo Disney, Netflix, sino ya estamos hablando de un dentista, estamos hablando de una universidad concreta. Entonces, digamos que se va bajando, ¿no? Ese nivel de concretización del go broke si eres woke, ¿no? Bueno, en otro orden... Sí, dime, Irving. No, te iba a decir, o sea, sí, efectivamente, o sea, los primeros proyectos fueron los hippies, ¿no? O sea, de crear comunas así donde todos queremos, todos somos bonitos, todos somos lindos, pues no funcionaron. Claro, ahí podías decir, no, pero es que el sistema opresivo, heteropatriarcal, normativo, bla, 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 o sea, fue el que lo jugó. No, ahorita ya tomaron Disney, se hicieron de Disney. ¿Y qué le está pasando a Disney? Está quebrando. Tuvieron que despedir a su CIO de inclusividad. O sea,
Así O es. sea, mira, si les dieras el Imperio Romano a los woke, lo quiebran en 10 años, en 15 años. El Imperio Romano tardó 200 años en quebrar. Sí, sí. Fíjate, la economía esclavista era más efectiva que la woke. Con eso te digo. Efectivamente. Volviendo un poco al contexto de la guerra, en particular actual de Israel y Hamas, hay, como bien sabes, ciertas teorías de conspiración, ¿no? Antes de adentrarnos ya en lo que ha sido el desarrollo hasta ahora de la guerra, ya en las primeras premisas, ¿no? Hay ciertas teorías de la conspiración de cómo surgió esta guerra. Algunas hablan, por ejemplo, de cómo Hamas supuestamente fue una pseudocreación del Estado de Israel y que financió Israel directamente a Hamas para hacer, bueno, una supuesta oposición a Fatah y otros movimientos, ¿no? Y como que se le fue de las manos. Otras teorías de la conspiración directamente dicen que los terroríficos hechos acontecidos el pasado 7 de octubre fueron así como medio, no diríamos orquestados, pero que el gobierno de Netanyahu dejó pasar, ¿no? Dejó que ocurriera esto para así poder una cortina de humo sobre la crisis política que estaba viviendo. Claro, son ideas absolutamente de locos, ¿no? Pero ciertamente hay mucha gente que está hablando de estas ideas y hay mucha gente que las compra, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto? Mira, imagínate que llegas con una persona que ya de aspecto ya se ve raro de por sí, ¿no? O sea, notas que hay algo mal. Le preguntas, ¿cómo estás? Dice, elefantes. Oye, mira el día, está bonito, está lindo, está solo. Elefantes. Oye, mira, compré unos snacks, compré aquí, te traigo refrescos, traigo soda, traigo, estoy, como se dice en español, bocadillos, es que aquí en México Sí, decimos sí, torta. sí. Sí, la torta ya es otra cosa. Traigo bocadillos, traigo soda, ¿no quieres? Elefantes. Ah, o sea, lo primero que te das cuenta es que es una persona que tiene evidentemente un problema y bueno, pues no sale de una misma respuesta, pues evidentemente porque tal vez haya una lesión, tal vez haya un trauma, o sea, tal vez haya muchos factores allí que ya no le impiden vincularse, relacionarse con la realidad de manera, digamos, funcional. Bueno, está bien, o sea, ya una vez entendiendo que es una persona con problema, ya puedes tú adaptarte a su situación para tratar con él de otra manera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con las teorías de conspiración? No importa qué preguntes, o sea, puede ser lo del 9/11 en Estados Unidos, las Torres Gemelas, puede ser lo de los protocolos de los sabios de Sion, puede ser lo del ataque el 7 de octubre en Israel, o lo de la creación de Hamas, o la creación de Al Qaeda, en el caso de Afganistán con los gringos, o la Atlántida, o sea, puede ser lo que quieras. Siempre, siempre la respuesta va a ser elefante. O sea, siempre te van a decir que un grupo pequeño de gente misteriosa, secreta y oculta, con mucho poder y con mucho dinero, se reunieron en secreto para organizar esto porque le conviene a sus intereses. Esa es la eterna respuesta de todas las teorías de conspiración. Ya nada más desde ahí te tienes que dar cuenta que estás hablando con subnormales. Y ahora sí lo digo en sentido peyorativo, porque estás hablando de gente que sí debería tener las herramientas para pensar bien. O sea, una persona que tiene un problema, una condición, un síndrome, perdón, mis respetos, es completamente distinto. Pero esta gente que tiene el acceso a la información en Internet y que lo mejor que te puede decir es la falacia ad YouTubum, ¿no? Ahora que podemos llamarle así en latín falso. O sea, no, pero es que tienes que ver un video muy bueno. O sea, a mí mira, te lo voy a decir aquí derecho, así, para que la gente se espante de una vez. Yo soy masón, soy judío, soy sionista y soy masón. Y soy maestro masón. Entonces, a mí la gente no, es que tienes que ver un video buenísimo sobre las cosas ocultas de la masonería. O sea, tú las conoces y yo no. No, pero es que a lo mejor a ti todavía no te las han contado. Y a ti sí, ya te las contaron a ti y a mí no. No, es que mira, son cosas secretas. La gente que descubrió esto ya la mataron. Ay, y tú la estás distribuyendo. Oye, pues te van a matar a ti también.
Una vez a una persona le dije, mira, vamos a hacer algo, lo volvemos a discutir la próxima semana. Si sigues vivo, es porque todo lo que me estás diciendo es un... Entonces, o sea, siempre esta lógica de no quiero hacerle caso a las investigaciones científicas, no le quiero hacer caso a las evidencias, no le quiero hacer caso a la información que viene de fuentes confiables, no. O sea, no, porque todo eso está manipulado por el sistema. Entonces le hago caso a un video de YouTube. La vez que maté así de plano a un tipo, o sea, casi se me muere del susto, cuando le dije, oye, y si el video de YouTube, imagínate que lo hubiéramos hecho nosotros, porque nos conviene que tú... O sea, el problema de la teoría de conspiración es que te metes en un bucle enredado, claro. La gente más simple no lo ve. O sea, la teoría de conspiración es esa, ¿no? ¿Qué tal que Netanyahu y su gente dejaron que esto pasara por un interés? ¿Qué tal que Netanyahu y su gente son los que crearon esa idea para que tú pienses eso? Porque eso es lo que nos conviene a los sionistas. O sea, y luego me puedes decir, ¿qué tal que Netanyahu y su gente te metió esa idea a ti para que tú nos trates de convencer a nosotros? Entonces, y ya, ponle los niveles que quieras, no tiene pies ni cabeza. O sea, las teorías de conspiración solamente son para gente mediocre, pero que además les da flojera sentarse a estudiar. Eso es lo que tengo que decirle. A cualquier teoría de conspiración, la ventaja es que como te responden siempre lo mismo, eso te lo puedes decir, esto mismo lo puedes agarrar para cuando te digan que el monstruo del lago Ness también es una teoría, también tiene ahí algo escondido, ¿no? La gente no quiere que sepa nada. Córtales el clip de lo que acabo de decir y pónselos, funciona igual. Efectivamente. Bueno, adentrándonos ya en lo que ha sido el comienzo de la guerra y su desarrollo hasta el día de hoy, toda la crítica, ¿no?, que se hace a la respuesta militar del Estado de Israel gira en torno a los conceptos de violación del derecho internacional, crímenes de guerra, asesinato, genocidio incluso. Llegó a decir una, en fin, ministra, voy a cortarme en los adjetivos porque si nos quitan el vídeo de YouTube, una ministra aquí de gobierno de España, de los genocidio de los civiles palestinos, etcétera. Todo gira en torno a estos conceptos, ¿no? ¿Qué tienes que decir respecto a ese tipo de análisis que, por supuesto, criminalizan al Estado de Israel en la misma proporción en la que santifican, ¿no?, a los palestinos? Mira, lo primero que se tiene que descartar es el concepto de genocidio. A ver, genocidio es un concepto jurídico. Otra vez, no estamos hablando de subjetividades. O sea, es que yo siento que me vale madres lo que sientas, perdón. Es un concepto jurídico. Cuando estamos hablando de un genocidio, estamos hablando de una acción específicamente enfocada a eliminar a cierto tipo de población de un lugar, ya sea por su identidad étnica, cultural, histórica, lo que quieras. Entonces, del conflicto entre israelíes y palestinos podemos decir 20,000 cosas, pero si el hecho objetivo es que en 1948 había 1,5 millones de palestinos en la zona, bueno, árabes palestinos, en ese momento nadie les llamaba palestinos específicamente a ellos porque también se les llamaba palestinos a los judíos, pero en 1948 había 1,5 millones de árabes allí. Después de la guerra de independencia de Israel, varios se tuvieron que ir como refugiados, quedaron bajo protección de los países árabes, bueno, protección es un decir, y otro tanto se queda en Israel. Ok, a hoy entre todos, o sea, los palestinos, que se le llama a los que están fuera de Israel, los que están en Israel son árabes israelíes, pero hoy entre todos estamos hablando de unos 7 millones. O sea, de 1,5 millones en el 48 han pasado a 7 millones en la actualidad. Entonces, yo no veo ningún genocidio. O sea, un genocidio por definición impacta en la demografía. O sea, de pronto tienes una demografía precisa y puedes identificar X grupos y de pronto dices, ah, caray, estos ya no están. Los mataron, los expulsaron, lo que quieras, ya no están. Eso es un genocidio. O sea, una tunda, o sea, que se han enfrascado en varias guerras e Israel les ha puesto varias tundas, pues son varias tundas, pero no es genocidio. No, pero ahorita, apenas ahorita tendrían
Es que Israel quiere correrlos de allí, no, pues digo, los está pidiendo le pidió a la población que se moviera hacia el sur, pues porque en el norte, donde está lo principal de Hamas, se iba a poner bien rudo el asunto. O sea, eso no, mira, genocidio, una de dos, o de plano Israel en 15 minutos hace un megabombardeo en serio y barre con todos ellos, que tiene con qué hacerlo, o de plano simple y sencillamente los expulsa a Egipto sin pedirle su opinión a Egipto. Egipto dijo, no, aquí no quiero refugiados palestinos, también eso habría que cuestionarnos por qué, pero bueno, digo, no, o sea, te acepto unos poquitos así para ir desalojando la presión, pero a mí no me vas a mandar toda esta población. E Israel obviamente no está pensando en quedársela. Entonces, no, o sea, nadie está pensando en vaciar Gaza de palestinos. Ok, hay una guerra, muy violenta la guerra, si no, bueno, ya son 9,000 muertos, genocidio. A ver, perdón que sea tan frío, pero cuando analizas números, tienes que ser frío porque los números son fríos, los números no tienen sentimientos. Son 2,5 millones de gazatíes. Han muerto 9,000. Podemos discutir largo y tendido sobre lo que implica esta guerra, pero perdón, eso no es un genocidio. O sea, él estaba leyendo que se calcula que han destruido más de 200,000 viviendas. Bueno, y eso fue hace una semana. Suponte que ahorita ya vayan 300,000 viviendas destruidas, bombardeadas. Si estuviéramos hablando de un genocidio y de mínimo promedio, tomando en cuenta que las familias árabes son grandes, bueno, pon un promedio modesto, 3 por vivienda. 3 muertos por vivienda, porque es un genocidio, ¿no? Lo que estamos queriendo hacer. 3 muertos por vivienda, estaríamos hablando de 900,000 muertos, de casi 1,000,000 de muertos. Estás hablando de un bombardeo que ha destruido más de 200,000 viviendas y en el que han fallecido 9,000 personas. Estás hablando de 0.045 fallecidos por vivienda. 0.045. Estás hablando de un ejército que está haciendo el máximo esfuerzo por no matar gente. O sea, perdón, los números me dicen eso. Tu subjetividad, es que vi una foto. Pues sí, ya sé, las fotos son terribles, son estrujantes, lo entiendo, eso no lo voy a discutir. Y mira, y honestamente, a mí como judío y como sionista, me revienta que esté pasando esto. Nosotros somos los que estamos más hartos de que haya guerra, pero la provocaron ellos. Ahorita hablamos de eso, pero, ok, las fotos, sí, las imágenes, lo que quieras. Podemos discutir 20,000 cosas, lo digo por tercera vez, pero esto no es un genocidio. No es un genocidio. O sea, genocidio, si fuera un muerto por vivienda serían 300,000, si fueran 2, promedio 600,000, si fueran 3, 900,000, si fueran más de 3, sería ya más de 1,000,000 de muertos. Si nada más, y perdón que diga nada más, estamos hablando de 9,000 muertos, bueno, y esas son cifras de Hamas, son las cifras que dan ellos, que también hay que tratarlas, pero bueno, 9,000 muertos. Estamos hablando de un ejército que verdaderamente está haciendo esfuerzos para que la población civil salga lo menos afectada posible. Esa es precisamente la premisa que uno ve continuamente dada la vuelta, ¿no? A cualquier periodista, a cualquier medio de comunicación. No te cuento ya si nos vamos a tipo BBC, algo así, ¿no? Parecen transmitir la idea de que el ejército israelí precisamente o le da igual llevarse por delante cualquier civil o hasta que lo buscan, ¿no? Claro, y uno luego busca información de cuáles son los protocolos de actuación y se da cuenta de todo lo contrario, ¿no? Exacto, o sea, te dicen, es que Israel está tratando de aniquilar a la población palestina. No, pues qué mal van. Perdón, voy a hablar desde esa lógica. Digo, ya sé que ahora soy el que es nefasto y no tiene sentimientos, soy yo, pero voy a hablar desde esa lógica. Están haciendo todo lo posible por aniquilar a la población palestina, que mal van. 3 semanas, casi 4, no, ya mañana son 4 semanas. 4 semanas de una guerra brutal, de la acción militar más fuerte que Israel ha hecho en toda su historia. Porque pues incluso en las guerras árabes israelíes fue distinta la lógica. Eran guerras desparramadas en mucho territorio. Aquí está todo concentrado en un lugar chiquitito. Es la acción militar israelí más violenta de toda su historia. Y quieren exterminar a los 2,5 millones de pobladores de Gaza y nada más llevan 9,000. Qué ineptos son. Siguiendo esa lógica, qué ineptos son.
Déjenselo a cualquier parroquiano de aquí, de donde yo vivo, de donde tú vives, y te garantizo que matan más. Si nada más hay que hacer más descuido a la hora de los bombardeos. Claro. O sea, perdón, no tiene pies ni cabeza el reclamo de que eso es un genocidio. Ahora, lo que sí se tiene que discutir es si es legal o no. Pero también ahí tenemos otro problema. A los civiles nos encanta opinar desde nuestra perspectiva de civiles. A mí me costó mucho trabajo ir entendiendo que cuando hablas de guerra, estás hablando de algo que se tiene que razonar en lógica militar, no en lógica de civil. Porque la guerra es un fenómeno militar. Luego entonces la lógica que se tiene que utilizar ahí es esa. Y una de las primeras cosas que pasan es que tanta desgracia no debería ocurrir. Ok, sí, estoy de acuerdo, no debería ocurrir. Bueno, ya está ocurriendo. Ahora, ¿qué quieres? ¿Que Israel haga una guerra con flores o con bombas de papel? Pues no, está combatiendo un enemigo brutal que ya demostró su brutalidad. Y bueno, o sea, guste o no, todos los países, todos los gobiernos del mundo occidental coinciden, jamás tiene que ser destruido. Lo que veas en las calles, las manifestaciones, bla, bla, eso es superficial. Los gobiernos coincidieron, jamás tiene que ser destruido. Y por eso no se han metido a interrumpir Israel, ¿eh? Y no lo van a hacer. Porque mira, incluso podrá salir Biden a regañar a Netanyahu y decirle, no, pero es que hay que poner un límite. Sí, pero nada más lo dice. Porque al final de cuentas todos los gobiernos occidentales y todos los gobiernos árabes prefieren que Israel de una vez haga ese trabajo sucio de eliminar a Hamas y cargar con las críticas y ya de una vez deshacerse de un grupo que todo el mundo entiende que es un problema, y problema grave, porque era uno de los principales brazos de penetración iraní. Entonces, no se van a meter a defenderlos. Los árabes nunca en la vida se metieron a defender a los palestinos, menos ahorita. Entonces, aquí la discusión tenemos que entender que es en lógica militar. ¿Cuál es la lógica militar? A ver, las guerras, cuando ya hay una guerra, cuando ya se llegó a una guerra, no hay nada más inútil que discutir los aspectos éticos, porque la ética ya quedó rebasada desde hace mucho. O sea, lamentablemente, o sea, eso no me gusta. Yo creo que nadie que tenga dos neuronas conectadas le debería gustar eso, pero la realidad, la molesta realidad es que las cuestiones éticas quedaron rebasadas hace mucho y estamos en guerra. La gran maravilla de vivir en la época en la que vivimos es que después de la Segunda Guerra Mundial y toda la experiencia que eso dejó, por lo menos los militares entendieron que si en una guerra ya no puedes estar pensando en qué es ético o qué no es ético, llevaron al máximo punto de desarrollo esto que te mencionaba al principio, la evolución de nuestros conceptos jurídicos. Entonces, en una guerra lo que tienes que hacer es legal. La gran diferencia con las guerras de 1945 para acá, hacia A de 1945 para atrás, es que ahora hay leyes de guerra. Está la Convención de Ginebra y están los Estatutos de Roma. Entonces hay leyes que te dicen, ok, ya llegaste a este territorio más allá de la ética o de la moral, donde se trata de que un ejército destroce al otro, porque pues de eso se trata la guerra, ni modo. Bueno, las reglas son estas. Lo que se permite es esto y lo que no se permite es esto. Esa es la discusión nada más. Todo lo demás, ya cuando llegué, oye, pero es que mira las fotos, sí, yo también, se me parte el alma viendo las fotos, pero mijo, pero es la guerra. O sea, la única diferencia de guerras antiguas es que no había fotos. Ahora sí. Y en ese sentido, ¿está Israel cumpliendo esa normativa legal internacional referida a la guerra, que es lo que en cualquier medio de comunicación es lo que se niega, ¿no? ¿Y qué opinas al respecto? Mira, las leyes de guerra lo dicen de una manera muy clara. No se deben atacar objetivos civiles. Instalaciones civiles como hospitales, escuelas, refugios, etcétera, o zonas habitacionales, no se deben atacar. Por lo tanto,
todo ejército beligerante está obligado a realizar sus acciones y mantener sus instalaciones fuera de las zonas civiles. Porque en el momento en que tú utilizas cualquier instalación, lo que sea, con fines militares, la conviertes en objetivo militar legítimo y tu enemigo te puede bombardear ahí, te puede atacar ahí. Y no incurre en ninguna responsabilidad, la responsabilidad es tuya. Entonces, ¿es que Israel bombardea escuelas? Pues sí, pero es que resulta que las escuelas de la ONU las utilizan como depósitos de armas, pero es una escuela, no. En términos legales ya no es una escuela, es un objetivo militar legítimo. Oye, pero es que bombardearon en un hospital, sí, ahí estaba el centro de mando de Hamas, pero es un hospital, no. En términos legales es un objetivo militar legítimo. Oye, pero es que le dispararon una ambulancia, pues sí, pues llevaban allí a combatientes de Hamas, pero era una ambulancia, no, era un objetivo militar legítimo. Oye, bombardearon un edificio de viviendas, pues sí, pero es que arriba estaba la lanzadera de cohetes. No, pero eran viviendas, no, era un objetivo militar legítimo. En el momento en que Hamas militarizó toda la ciudad de Gaza y construyó la red de túneles abajo donde se guarda combustible que no se lo dan a los hospitales, sino porque es para los misiles, donde tienen los depósitos de armas, donde tienen fabricación de armas, donde tienen sus centros de comando militar, etcétera. En el momento en que utilizan los edificios, las escuelas, las mezquitas, los hospitales, los refugios para disparar armas, en el momento, en resumidas cuentas, en el momento en que militarizaron la ciudad de Gaza, convirtieron a la ciudad de Gaza en un objetivo militar legítimo. Israel, en estricto, ni siquiera tendría la obligación de tomarse la molestia de avisar, los vamos a bombardear, quítense. Israel puede bombardear a discreción todo lo que quiera, porque jamás se encargó de convertir todo eso en objetivo militar legítimo. Y si hubiera 600,000 muertos o el millón de muertos, son responsabilidad de Hamas porque ellos fueron los que convirtieron eso en objetivo militar legítimo. Al hacerlo, los que cometieron los crímenes de guerra por embarrar a su población civil allí son ellos. Y mira, y se demuestra sencillo. Hace 3 días, una de las notas así estrujantes fue cuando Israel, como parte de su estrategia, lanzó un ataque por el norte, pero otro ataque por el centro para cortar la franja de Gaza en dos, para desconectar a los combatientes del norte de los del sur. Ahí fue donde se dio la mayor resistencia militar por parte de Hamas, que entendieron para dónde iba el movimiento israelí y dijo, lo tienen que evitar. Entonces ahí se dieron enfrentamientos durísimos. Cuando el grueso de la tropa de Hamas fue desbordado y a Israel ya nada más le faltaban 800 metros para alcanzar la playa, Hamas lo que hace es mandar así, pum, aventar 100 mujeres y niños. Así. Eso es crimen de guerra. Eso es crimen de guerra. Y no es responsabilidad de Israel lo que les pase. Eso es crimen de guerra. Y ahí se evidencia que es Hamas quien todo el tiempo ha hecho de todos estos escudos humanos, o sea, una política, una estrategia. Los criminales de guerra son ellos. Y hoy en la mañana sale una noticia todavía más espeluznante de gente que está viviendo en Gaza, en la zona de Gaza, y que quiere huir hacia el sur, tal como Israel les pidió que lo hicieran desde hace días, y como en una carretera donde iban huyendo mujeres, niños, ancianos, civiles, los francotiradores de Hamas los acribillaron. Y ahí están las imágenes de los cadáveres, varios cadáveres, tirados en el piso, acribillados por los propios francotiradores de Hamas, porque la orden de Hamas es que se queden. Ismail Haniyeh, ayer, desde Qatar diciendo, desde Qatar, claro, bueno, o sea, desde su departamento de lujo, donde él vive con una fortuna. Imagínate, el tipo jamás en la vida ha tenido ni siquiera una tienda de frutas y tiene una fortuna de 4,000 millones de dólares. Es más rico que Bill Gates. No, que Bill Gates, ¿quién era el...? No me acuerdo ahorita quién era de los millones. Sí, bueno, tiene del perfil. 4,000 millones de dólares el hombre.
sin haber hecho nunca nada en su vida más que ser dirigente de un grupo terrorista. Ahí es a donde van a parar los apoyos financieros de la Unión Europea. Ahí es a donde van a parar tus impuestos. Y desde la comodidad de su residencia de lujo en Gaza, diciendo, o sea, no, ustedes se tienen que quedar en Gaza porque ustedes tienen que ser mártires. Y estamos orgullosos de todos los mártires. Pues sí, claro, porque no eres tú, ¿no? O sea, así, o sea, cuando estás mandando a la pobre gente al matadero, es bien fácil estar orgulloso de los mártires. Entonces, el crimen lo está cometiendo Hamas. O sea, todas estas situaciones que están provocando las muertes civiles, todas estas desgracias son culpa de Hamas. Todo el mitote del hospital, aparte, ok, 9,000 muertos, pero a ver, el 20% de los misiles disparados por palestinos caen en Gaza. Esa es una estadística que se sabe desde siempre. ¿Cuántos de esos 9,000 muertos no han sido víctimas de los propios disparos de Hamas? Lo vimos con el famoso caso del hospital, que primero que un hospital, no, bueno, ya después, no fue el hospital, fue el estacionamiento, ¿no? Pero habían hablado de 500 muertos, luego de hasta 1,000, pues no, resulta que fueron entre 10 y 50, ya no se supo, pero el misil era de la Yihad Islámica, de otro grupo terrorista, no de Israel. Si hubiera sido un misil israelí, no sobrevive nadie. Entonces, sí, hay una acumulación monstruosa de crímenes de guerra en Gaza, pero de acuerdo a lo que dice la ley internacional, los está cometiendo Hamas, no Israel. Punto. Así de simple. Bueno, pues con esa afirmación tan rotunda y tan evidentemente cierta, vamos a finalizar esta brillantísima y maravillosa conversación contigo, Irving, y por eso desde ACOM te damos las gracias por tu tiempo, y tanto en este vídeo como en tu tiempo y esfuerzo habitual a la hora de difundir estas ideas tan necesarias, ¿no? Frente a toda esa ola que, como tú me has definido, parte de esas premisas posmodernas y que llega hasta límites insospechados. Muchísimas gracias, Irving. No, al contrario, Oscar, un gusto, de verdad, gracias por la invitación. Pues ya sabes que aquí, en estos tiempos así tan complicados, bueno, cada quien agarra su trinchera. Yo alguna vez a los 17, 18 años sí decía, y si me voy a Israel a hacer el servicio militar y todo eso, pero no, pues bueno, pie plano y una debilidad visual de sefardita imposible o sea, soy completamente inapto para el uso de las armas. Me habrían dado otro tipo de actividad, ¿no? Pero bueno, pues la vida me fue colocando en esto, entonces si puedo colaborar de esta manera, con todo el esfuerzo que se hace desde diferentes frentes y en diferentes lugares del mundo, de verdad agradezco muchísimo que ustedes me inviten al canal para poder también aquí platicar un poco de lo que, pues de todo lo que va saliendo, lo que se tiene que tomar en cuenta, etcétera, ¿no? Mil gracias por tomarme en cuenta y aquí estoy a tus órdenes todas las veces que sea necesario.